¿Reconocen esta versión de Desarma y Sangra de Charly García? Es la versión del notabilísimo Cuarteto Divergente. Que este jueves 25 de septiembre vuelve a La Carbonera, hermoso nuevo club de música en la ciudad de Buenos Aires, a las 9 de la noche, para hacer lo que hace, bajo la conducción de Alejandro Terán. Alejandro, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por venir a ¿Cómo radio. están? Gracias por invitar. Muchas gracias, buenas. Qué alegría pasar ya primaveral por la placita. Y escuchando a tu amigo, o no tan amigo, Charly García. Sí, García, el doctor García ahora. El doctor honoris causa de la UBA, sí. Justamente lo estoy revisitando por otros proyectos que me piden más orquestales y es una caja de sorpresas siempre musicalmente, ¿no, García? Por más que lo tengas observado, porque yo tuve la misión en la época de 60 por 60, de hacer un recorrido desde Sui Generis hasta la actualidad en esa época. Para hacer los arreglos orquestales. Claro, para encontrar situaciones que se pudieran llevar a la orquesta. Entonces hice como una especie de posgrado en la música de García y conozco bastante sus épocas, pero por más que lo conozcas, sigue siendo posgrado, ¿no? Yo he llevado, hablábamos hace un rato fuera de aire de Javier Casalla, yo he llevado los músicos que a mí me merecen la más grande admiración, se los he llevado a García, y para cada uno de esos grandes músicos en sus especialidades, por decir, siempre es un curso de posgrado trabajar con García, ¿no? Mira que lo digas vos, ¿no? Para el que no conozca de posgrado con el doctor. Para los que no conozcan a Alejandro Terán, les quiero contar. Si vieron a Niceto, Leonardo Fabio, los arreglos orquestales son de Alejandro Terán. Sí. Si vieron o escucharon el disco de los episodios sinfónicos de Gustavo Cerati vestido de Principito, una orquesta rodeándolo, bueno, el señor Alejandro Terán. Charly, y si vieron 60 por 60 de Charly García, escucharon el disco, los arreglos de Alejandro Cuando Terán. Salió ese DVD de los episodios sinfónicos, suena el teléfono en casa, ¡hola! ¡Venite para Coronel Díaz! Bueno, García. O sea, Charly estaba escuchando estos son el tus DVD. arreglos para Gustavo Cerati en los episodios sinfónicos, una canción un poquito de Edgar Allan Poe, Corazón delator, un poquito, ¿no? Qué hermoso. Gran versión. ¿Charly escuchó esto? Charly estaba escuchando este DVD, me llama, me dice, vení para Coronel Díaz. Voy, me siento y me dice, yo quiero lo mismo, pero que no se vea el director. Qué grande. Que era yo. O sea, quería todo el protagonismo para él mismo. Porque ahí vos, en ese concierto, estás dirigiendo a la orquesta que rodea a Cerati. Todo para él. Todo para mí. Y yo le digo, maestro García, ¿cuánto tiempo tenemos hasta un estreno posible de este espectáculo que estamos planeando? Jueves para el sábado sería. Entonces eso, como logísticamente era muy complicado armar una sinfónica en 3 días de un espectáculo entero. Era imposible. Le contraoferté lo que yo siempre hago. Yo soy el director fan, ¿viste? Le contraoferté un trío de los mejores músicos que conozco. Javier Casalla. Vos. Y Julián Gándara y yo escondiéndome detrás de esos monstruos. Y con ese trío hicimos años de recorrido por todo el mundo. Viajamos con García, con el trío de cuerdas, con el que después se hizo 60 por 60 y fue muy fructífero al final. Era ese momento con Erika Di Salvo y Ulises Di Salvo posterior. Digo, en que Charly buscaba en los arreglos de cuerdas la cosa fina, decía, la cosa fina. La cuerda la llama así. La cosa fina, ¿no? Claro, para una estética rockera sería la cosa fina. Vos sos un animal raro de la música, si te cabe la definición. Y de la vida, ¿no? Porque pensás distinto. A veces siento que pienso al revés. ¿Será por la surdera? Puede ser, ¿no? Soy muy no diestro, digamos.
me clasificaría como ambitorpe, que es una... en lugar de ambidiestro, claro. Ambitorpe o ambizurdo. Tengo las dos manos torpes. ¿Qué significa eso de ser zurdo para vos? Claro. Yo a veces siento que pienso al revés, doy por sentado la comprensión de lo que estoy, como de mi propio metalenguaje, y después me doy cuenta que absolutamente nadie entendió lo que me pasa mucho. ¿Eso fue siempre o fue de algún episodio, sí, o después de algún episodio sinfónico? No, eso también. Pero me pasa mucho sentir que lo que para mí es algo dado, no es tan dado, ¿viste? Sí, es cierto, vamos a ponernos estoy de acuerdo con que mi generación de pensamiento es... no sé si poco habitual o qué, pensamiento divergente se llama, ¿no? Sí, claro, por eso el cuarteto divergente, ¿no? Sí. Vos decís que tu cuarteto es como, o los cuartetos de cuerdas son como un hipopótamo, que la gente mira así como, sí, qué raro esto. ¿Viste cuando te llevaban de niño al zoológico y por primera vez veías, por ejemplo, el tamaño de la cabeza de una jirafa? ¿Vos claro. viste lo que es el tamaño de una jirafa? Muy sorprendente, sí. Que no la podés directamente metabolizar mentalmente, la estás viendo... Y tu mente se niega, porque vos creías que era otra cosa. La ¿viste? altura y la cabeza, sí. Y bueno, y un cuarteto de cuerdas cercano con la... Viste que es algo que... Voy a hacer un toquecito. Viste que hay un chakra acá, para los que hacen yoga, que se llama Vishuddha, justo acá en el agujerito de la garganta. Vishuddha. Claro, que es el que dice que el que se trata de la emisión de la verdad, sin filtros. Sí. Y hubo un señor, que no sabemos quién fue, hace muchos años, que se le ocurrió poner un amplificador de madera en ese punto para amplificar la emisión de la verdad. Increíble. ¿No? Entonces uno dice, la música es sonora, sí, la música tiene consecuencias sonoras, pero es otra cosa. ¿Y qué sería? Un lenguaje. No, tampoco, porque el lenguaje se puede traducir, se puede interpretar, es unívoco, medianamente unívoco el lenguaje, pero la música no es lenguaje. Esa discusión también la he tenido mucho, porque una música puede resultar... Mi amigo Cristian Basso, ¿viste Cristian Basso? Sí, bajista, claro, bajista de la portuaria, sí, de Charlie también. Trabajó en largo tiempo con un director de cine coreano, surcoreano, haciendo la música de sus películas. Una especie de un intelectual muy respetado allá, como una especie de... Sí, como de un Borges surcoreano. Y él le mandaba una música que para él tenía un significado emocional X. El señor lo interpretaba al revés. Como te pasa a vos con la normalidad. Lo que a él le parecía que evidentemente generaba una emocionalidad que no era discutible, el señor le volvía el mail diciendo, este número que se refería a una emocionalidad completamente distinta. Debe de ser dos formas de percibir. Bueno, claro, esas son intersubjetividades, ¿no? Claro, y la música tiene eso, ¿no? Y la forma de representación que hay en Oriente de las cosas es muy diferente a la nuestra. Yo un día al que aparentaba que iba a ser mi profesor de chino, al final yo desistí. ¿Sabes hablar chino? No, intenté estudiarlo, me mandó a ver una película china, y para que después discutiéramos sobre qué había entendido yo de eso. Y cuando le expliqué lo que yo había entendido, me dijo, no, esa es la anécdota, no, eso no es lo que dice la película. Sí. Era la de una mujer que emprendía pueblo por pueblo la defensa de su marido, un funcionario del Estado que había sido acusado de un delito que no había cometido. Ay, que me suena mucho, ¿qué película es? Entonces cuando yo le dije, bueno, ¿se trata de esto? Me dijo, no, de eso se trata. ¿De qué habla en realidad la película? Claro. Y habla de la revolución cultural y el maoísmo. Y eso no estaba para mí ni por broma se decía, en la película, porque la historia que se cuenta, la anécdota que se cuenta, en realidad quiere transmitir unas sensaciones, unos sentimientos, como serían los criptogramas respecto a nuestras letras. Ellos están acostumbrados a generar como los criptogramas son eso, pictoideas. Y no son dispositivos unívocos como, si yo digo tenedor, a vos se te hace un tenedor en la cabeza. Claro. Sí o sí, pero si yo te pongo la primera de Brahms, es imprevisible
Lo que te va a pasar. Lo que te va a pasar con la primera de Brahms. O sea, me olvidé, recién mencioné a Leonardo Fabio, a Charly García, a Gustavo Cerati. Cuando Bajo Fondo toca arreglos, ¿son tuyos? El grupo gran parte de cuando grabaron El Mareo, por ejemplo. Sí, arreglos míos. Con Cerati cantando ahí al frente, es el tema que ganó el Grammy, ¿no? Sí, la orquesta la escribí yo. ¿De gran arreglador? Sos vos, el tipo que escribe. Bueno, con Dylan hicimos por cesárea, que es un disco en el sentido de objeto, pero es más un proyecto. Una idea conceptual que dura 1 hora. Es realmente asombroso lo que hizo ese muchacho de 21 años cuando hizo por cesárea, 22. Es muy talentoso. Sí, es el próximo paso. Y además con Fermín Ugarte, el productor. Yo me daba cuenta que no estaba escribiendo arreglos para eso, estaba escribiendo la música estaba escribiendo un soundtrack para ese proyecto. Claro. Entonces lo hicimos con Divergente y vos ponés play en el principio y es 1 hora de un viaje, de una especie de peli de terror, pero... onírica. Sí, totalmente, como que pasa de una realidad objetiva a algo que no se sabe si es la subjetividad del personaje o de dónde está observado. Es realmente una cosa muy interesante. Tengo un primo, música de orquesta, que cuando tocaba ya decía que había elegido la viola porque no se definía entre el violín que tocaba su padre y el cello que tocaba su hermano, entonces a él le quedó la viola. Vos, entre otros instrumentos, tocás la viola. En el Cuarteto Divergente tocás la viola. Sí. Yo por algunas, viste que te contaba que antes tocaba... De chico toqué vientos, clarinete, saxofón y hice casi toda mi carrera de rockero la hice con el saxofón, con la portuaria y después escribí mucho para Pericos. Sí, claro. Y siempre el instrumento de cuerda lo tuve como segundo instrumento a partir de que una novia mía que estudiaba con Elihovich en el conservatorio en La Lucila, la había dejado la viola porque se había como traumado y la quería vender. Dije, no, ¿cómo la vas a vender? Vendémela a mí, o dámela a mí. Y bueno, y ahí me puse a estudiar. Y Balestro, mi maestro de viola, Henry Balestro, uno de los grandes maestros argentinos, vivía acá, en Luis Sáenz Peña al 200. Hoy pasé por su puerta en la que yo tocaba cuando tenía 18 años, sí. Acá a media cuadra del estudio. ¿Podemos hacer una experiencia de viola solista aquí en la radio? Sí, claro. Con Alejandro Terán, que es un lujo. Sí, el amable público lo ve, quizás pueda pensar que es un violín. Claro, es como un violín hinchado. Es un violín mucho más grandote. Sí. No es violín. No. No es violín, viola. El violín será así, hasta acá. Claro. Es todo esto de más. Sí. Entonces tiene una voz como de varón. Linda, ¿no? Sí. Porque el violín suena más así. Como una voz de mujer. Y este canta. Como una soprano y un tenor, pongamos, más o menos. Sí, la voz es contralto, de una voz grave de mujer hacia el tenor, digamos. Y a mí me pasaba, por ejemplo, cuando empecé a escribir para Cerati, que el primer disco que escribí todavía era Soda Stereo, el sueño estéreo, ese disco blanco de Soda Stereo. Sí. Y yo no lo conocía a Gustavo y tampoco tenía métodos para
para mostrarle bocetos virtuales, como es ahora que uno hace una orquesta virtual para presentar un proyecto antes de, ¿no? La hace en forma de maqueta. Sí. Yo ahí le mostraba la partitura, como al old style a Gustavo, y me decía, bueno, sirve. ¿Gustavo leía la música o no? Sí, entendía por lo menos, sí. Y yo hay líneas que, por ejemplo, yo escribí como back para Gustavo, para ese, ella usó mi cabeza, por ejemplo. Que yo la escribí como back, orquestal así, y Gustavo hacía... La tomaba. Claro, era muy diseñador de lo sónico, del audio. Mira, ahí te acompañamos con la versión grabada. ¿Querés tocar un poquito sobre eso? ¿No? Esa línea, ¿no? ¿Se oye, no? Y después, bueno, ahí sigue la línea era una extraña forma de conocerse, porque nosotros, viste que Cerati nos llamó a Axel y a mí. Axel Krieger y yo teníamos una orquesta que se llamaba Mulo. Sí. Se llamaba Mulo por lo híbrida. Como que como habíamos llegado a la hibridez máxima, entonces le pusimos Mulo, viste que los mulos son híbridos. Sí. Entonces... Fruto de una relación entre un caballo y una burra, ¿no? Claro, sí, pero no tienen descendencia. Pero claro, no se pueden reproducir. Como nuestra orquesta, pero paradójicamente llamó Gustavo por esa orquesta para incluir esa sonoridad como bizarra o más surreal en este disco Sueño Estéreo. O más de música culta, yo diría que Charly García, Gustavo Santaolalla, Cerati, los músicos de trap y rap, cuando te buscan a vos, buscan un oído, una formación que tenga que ver con la música académica, con la música de cámara. Pero yo no soy músico académico. Claro, bueno, pero buscan eso. Claro, pero no lo encuentran, porque no tengo formación, ¿no? Y los arreglos de los episodios sinfónicos de Cerati, si vos no sos un músico académico, ¿para qué sirve la academia? Los hice y sigo escribiendo como un chico dibuja, digamos. Como un niño dibuja, yo escribo música, digamos. ¿Sabés que esas son características de la genialidad? No, me parece que es característica de la... creatividad. Sí, de la dinastía familiar. Escuchate acá. Este sos vos con la orquesta de Cerati. Esa orquestón. ¿Por qué decís dinastía familiar? Porque lo vivís como un legado familiar. Mi papá tenía el mismo trabajo que yo, era chelista y arreglista. Ah. Mi mamá era inmigrante alemana y vino con una formación. Mi mamá desconocía la idea de la diferencia entre música académica y popular. La desconocía, le daba risa que vos le digas que Mozart era música clásica. Para ella era como era sui generis para ella. Era su banda de mientras lavaba la ropa se ponía Schubert o Mozart y cantaba los leads. Que bueno, la música es una sola y ella lo que es así. Lo que se considera clásico o popular es simplemente batea posterior al... ¿Qué sé yo? Si Mozart en su época, cuando a Mozart lo echaron de todas las cortes, pasó a ser un músico un alterno, digamos. A lo mejor indie. Yo escucho totalmente. Yo escucho esto.
Mi papá me llevaba de niño a las orquestas, a los pozos. Tengo buena relación con los músicos. Un legado. Me tienen paciencia. Cuando escuchamos esto. Son las canciones que conocemos de Gustavo Cerati, en este caso Corazón del Ator para Soda Stereo, pero vestidas con una ropa que le dan una elegancia distinta, por no caer en términos Sí, más yo fuertes diría que esto. una expresividad, ¿no? Viste que cuando nosotros todos tenemos nuestros atributos, ¿no? El periodista tiene sus auriculares y su micrófono, el músico tiene su guitarra, el doctor tiene su Estetoscopio. Claro. Cuando vos privás a la persona de sus atributos, su desnudez la hace más expresiva. Claro, la hace más notoria, ¿no? Claro, Gustavo sin guitarra Mm. y sin la presión sonora de un grupo de Todo rock, lo que decís. se volvía algo conmovedor, persiana americana de esta versión de los Este episodios disco. sinfónicos, que yo no podía llegar a la energía del trío punk, Hay una cosa común entonces fui por la contraria. respecto a esto, que es que Cerati nunca cantó en su vida como acá, pero nunca fue tampoco jefe como acá, porque Gustavo Cerati era jefe total donde estuviera. Era un hombre Ah, muy solar, sí. Sí, no, era el centro del universo, mandaba y tenía poder para hacerlo, aún Bueno, grabando. Norman, ¿no? No, pero aún solar. grabando un tema de Police con los músicos de Police, Gustavo Cerati imponía respeto y Sí, presencia. sí. Acá es, como vos decís, un rey sin atributos, es un principito sin atributos según la foto. Claro. Y el contexto sos vos, es su voz. Yo tampoco era. O sea, nosotros éramos, esto nunca se hizo como un disco, ni como mucho menos como un disco de la discografía de Gustavo, nada que ver, él estaba haciendo un disco guitarrero, estaba haciendo, Otra cosa. no me acuerdo ya. Este es un concierto en un teatro. Nos habían ofrecido, pero no, era un concierto de televisión con un sistema de cámaras que era novedoso en esa época, ni me acuerdo. Y estaba Algo. claro. Y había que urdir algo. Empezaba el 7.1 en audio, que estaba Vergallo ahí haciendo... Eran todas novedades, pero a nosotros se nos ofrecía... Nosotros habíamos venido de Londres de hacer Verbo Carne, del disco de Bocanada, con la Filarmónica de Londres, y nos habíamos caído de... O sea, era una locura. Yo llevé ahí sí que el caradura máximo, pues Gustavo me decía... ¿Vos podés dirigir la Sinfónica del...? La Filarmónica. La Filarmónica, sí, se llama la Royal Festival Orchestra. Me llama, ¿no? Entonces me mostraba el esqueleto del tema de este Verbo Carne, que era un loop electrónico y su voz. Y dice, yo escucho acá como una situación como sinfónica de una orquesta grande. Bueno, digo, hagámosla como hacemos siempre con amigos acá, grabamos no sé dónde. Dice, no, yo siento más que debería ser, no sé, tipo la Filarmónica de Londres. Te gustaba con el no borrado que tenía el no completamente borrado, para él era todo así, ¿viste? Más solar no se podía hacer. Entonces, bueno, digo, ¿y dónde lo grabaríamos eso? Y tiene que ser en Abbey Road, si no, no tiene gracia. Bueno, vamos a Abbey Road con los papelitos. Y vos tenías que dirigir la orquesta. Claro, sí. En realidad, el primer violín, Gavin Wright, que era en esa época el primer violín de la Filarmónica de Londres, nos ayudó mucho a hacer Y vos en esa situación decís, che, George Martin hacía esto con John Lennon y Paul McCartney, yo estoy con Cerati en el mismo lugar, con los músicos de la misma el sinfónica. día anterior al que llegamos a grabar con Gustavo a Londres, estaba Williams al atril dirigiendo John Williams. Dirigiendo cosas para Star Wars, con la misma formación que usamos Bueno, por nosotros. ejemplo, ¿Para Star Wars? Sí. Para alguien que no estudió música académica, como vos decís, o que no fue al conservatorio, es medio como... Yo no es que no estudié música académica, yo no pude ir al colegio. No estudié música académica ni nada nunca. O sea, me echaron de la escuela creo que en segundo año, en tercer año, y nunca pude, no tengo ni la no secundaria. pudiste seguir No tenés conservatorio, pero sos un Ni autodidacta. conservatorio, ni secundaria, Pero ni si has estudiado nada. y No sos pude. autodidacta, o te sale todo de así, digo, Soy sos- autodidacta, sí. Eso digo, pero no es que Estudio, pero eso estudio- estudiás. Yo, como no, me da tanta fobia y tanto, ¿cómo se dice? Contrafobia, dice mi amigo. ¿Fobia qué te da? Concursar, por ejemplo, nunca pude. Como rendir exámenes. Claro, me da tanta fobia que no puedo. Entonces, como no podía Es más pánico. ingresar a una orquesta,
me tuve que armar la mía propia. ¿Lo sufriste eso o lo gozaste? Lo intenté en algún momento cuando era jovencito, porque mi papá, que era menos divergente quizás, sí me proponía hacer una vida de músico de orquesta y yo no pude. No podías hacerlo, armaste tus propias orquestas. Claro, me vi obligado a armar mi propia orquesta y con el Cuarteto Divergente igual. Bueno, yo quiero ir a ver al Cuarteto Divergente este jueves a las El Cuarteto Divergente es 21 un en la Carbonera. digno de verse. ¿Qué voy a ver? Y para mí, que te digo, como ya dijimos hace un rato, soy el director fan, yo elijo... Me gusta el director fan. Sí, porque yo elijo... En la pandemia yo tenía mi orquesta de 16, sí, que era una derivación de la de los episodios, y nuestro queridísimo Raku Sandoval me llama y me dice, che, ¿no tenés algo más portátil que ahora en pandemia no se puede mover tanta gente, ni poner tanta gente en un escenario? Viste que había una distancia que no te daban los números para meter algo más chiquito. Ese es el desviado social del Divergente. Entonces, es un tema tuyo. Sí. Entonces, viste como cuando te gusta una chica que te da dolor de panza llamarla o algo así. Ay, sí. Sí, lo llamé a Casalla, me dijo que sí. Lo llamé a Julito, me dijo que sí. La llamé a Carmen y me dijo que sí. Son los otros 3 integrantes de la formación del Cuarteto. Claro, entonces también se daba que en la pandemia no se viajaba tanto porque a Javier no lo agarrás nunca en Argentina. Está trabajando con Santa Olalla. Claro, porque es muy coequiper de Santa Olalla. Él trabaja no solo en sus discos, en los discos de bajo fondo o en los de solista de Santa Olalla, sino en las pelis, en los videojuegos. Viste que Gustavo hace... Yo escribo para bajo fondo y en alguna peli hice Relatos Salvajes, por ejemplo, escribí las orquestas. Pero no estoy... no soy full 100% músico de Gustavo como es Javier. Como el caso ¿viste? de Javier. Claro. En el Aniceto de Leonardo Fabio, en la versión ballet de Leonardo Fabio, que es una película que no existiría, obviamente, sin su música. Es una película bailada. Claro, la música de esa peli es de Iván Huizogrod, gran amigo, compositor, y yo hice lo que se dice, los arreglos orquestales, digamos, las bajadas, que es mi trabajo. Yo hago como tengo la habilidad producida, la discutible habilidad de ver cualquier cosa como si fuera una orquesta. Puedo escuchar cualquier música y decir, podría convertirla en una orquesta. Björk en Bailarina en la Oscuridad, ¿no? Qué notable. No, me dio eso. Me decían de esa película que la mitad es cine y la mitad es llorar como... Sí, es hermoso. Y cuando elegís, por ejemplo, hacer la música de Twin Peaks aquí, con el Cuarteto Divergente, ahí la podemos escuchar... ¿Es el amor por la canción original solamente, por la pieza original? ¿O es que hay algo más? Digo, porque hay que leer también qué tocas y por qué tocas. Ahí se produjo entre Lynch y Badalamenti, que es el músico de Lynch. Angelo Badalamenti. Sí, algo que se sentaban los dos en el piano y viste cómo era Lynch que empezaba a imaginar empezaba a visualizar algo y lo decía... Un viento pasa por entre unos árboles oscuros y por la calle que se ve en diagonal llega una chica caminando y Badalamenti hacía en vivo, en el momento, y él decía, no, esa es mi música, esa es mi... Había como un funcionamiento bicéfalo entre Lynch y Badalamenti que los resultados que dio la música de Twin Peaks es conmovedora desde el primer instante que suena. Viste que tengo una teoría que es un poco polémica, que a veces nos permitimos niveles de placer bajos, ¿no? Claro. Se nos ha acostumbrado... ¿Qué significa un placer menos intenso al clímax, al zoom? Claro, ¿viste? Se nos ha acostumbrado que ir a un concierto que son 4 pantallas, música grabada y un cantante es... Un concierto. Es claro, es placentero, pero no es tan placentero. Es como ver como ver una orquesta. Estoy aburrido. Vos decís que con el Cuarteto Divergente buscás el... Y es un animal que está cerca, le sentís la energía al rinoceronte, como pararte cerca de un rinoceronte. Lo que Roberto Ar decía, escribo tratando de tirar golpes al mentón del que está escuchando, o sea, claro. Del que está leyendo, que le pegue. Viste que se perdió un poco la idea de
la experiencia directa de la música. Por eso decíamos que una grabación de la música es eso, es lo que dice la palabra, una grabación de la música. Por eso no graba el Cuarteto Divergente, porque la grabación es un acto frío y distante, pensás, respecto a lo que pasa en vivo. Que la relación entre nuestro contacto acá, que si hiciéramos una peli, digamos. O sea, una grabación es como la peli de la música, digamos. Y a veces en chiste incluso decimos, si vos si tenés intimidad con una persona y esa intimidad la filmás, ¿no? Uh-huh. ¿Se diría que es pornografía? Bueno, la grabación de la música es la pornografía de la música, ¿no? Claro, se entiende el concepto, pero eso es para el músico, para el público, claro. Quiero decir, la grabación es la posibilidad de acceso a algo que si no, transcurre lejos de tus oídos y de tu vista. En eso estoy de acuerdo, pero si es posible ir a ver al rinoceronte en su barro, al hipopótamo en su propio barro, sin mediar tecnologías, digamos, es una cosa, yo se los recomiendo mucho, porque además no solo Casalla. Por la experiencia sensorial, decís también, ¿no? Sí, porque es de nuevo decir, estoy habitando de nuevo lo que fue el fenómeno de la amplificación de Villuda de hace miles de años, ¿no? Alejandro, gracias por haber venido a la radio, ¿no? La verdad que uno te escucha y se queda con un montón de ideas dando vueltas. Y si vos fueras tu currículum, serías campeón del mundo. Si vienen a la Carbonera, somos felices. ¿Podemos sortear un par de entradas para la Carbonera? Sí, un par de entradas sorteamos. Es este jueves, ¿verdad? Muy lindo el lugar, porque el lugar donde se toca es como un petit teatro francés. Sí. Y después se sube una escalera y hay como un lugar de beber y una barra abierta. Se puede comer en la terraza y escuchar el espectáculo. Es un milagro la Carbonera. Es un milagro porque para pasar toda la noche. Ha habido una inversión de alguien ahí muy fuerte para hacer un club de música con un restaurante arriba que no solo funciona en San Telmo para el criterio de los turistas, que también van, sino básicamente para que los músicos tengan un escenario connotado, un sonido espectacular, luces y humo, un montón de efectos que colaboran con un espectáculo. Del ambiente musical, comprensiva de la problemática del músico. Y la música instrumental, yo fui a ver a Nico Sorini y su octeto de homenaje a Astor Piazzolla ahí, la verdad que sonó y sonaba como si fuera el mejor club de música del mundo, es bueno decirlo. La Carbonera queda en Carlos Calvo y Balcarce, en San Telmo. La actuación del Cuarteto Divergente es este jueves 25 de septiembre a las 21. La puerta se abre a las 19:30. Es un buen lugar para ir a tomar algo antes o comer algo después también, o incluso mientras tocan los músicos, pero es mala educación. Mozart se enojaría. Nosotros comemos y bebemos arriba del escenario. Si estás masticando algo. Ni un solo tema cantado, música instrumental toda. Digamos que es hay temas hablados. ¿Y quién los habla? Unos raperos, Casalla, Terán, unos raperos modernos. Gracias por haber venido a la radio. El Cuarteto Divergente te pone los pelos de punta. Así funciona.